Nosotros somos el grupo número 4 y les hablaremos sobre el tejido epitelial. Los integrantes de mi grupo son Denis Mendoza, Vicente Franco y quien les habla Antonio Pinargot. Mis compañeros les hablarán sobre la introducción al tejido epitelial, el tejido epitelial de revestimiento de pseudo estratificado y yo les hablaré sobre el tejido de revestimiento simple. Buenos días, mi nombre es Denis Mendoza y voy a exponer sobre las características generales del tejido epitelial. Pero primero debemos de conocer qué es un tejido. Un tejido es un conjunto de células de la misma naturaleza diferenciadas de un modo determinado, ordenadas regularmente con un comportamiento fisiológico común y mismo origen embrionario. Existen cuatro tipos de tejido: el tejido muscular, el tejido conectivo, el tejido nervioso y el tejido epitelial, el cual deriva de las tres hojas blastodérmicas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Este recubre la superficie externa del cuerpo, las cavidades internas cerradas y los conductos que comunican con el exterior. Por aquello lo podemos encontrar en la epidermis, en los vasos sanguíneos, los túbulos renales, las trompas uterinas, los alveolos pulmonares y etc. Además, como características generales, podemos mencionar que este tipo de tejido es avascular, pero se alimenta del tejido conectivo a través de la capa externa celular de sostén. Se apoya en una membrana basal y sus uniones intercelulares o adhesión célula-célula son de tres tipos: uniones ocluyentes o uniones estrechas, uniones adherentes y uniones comunicantes, hendiduras o nexos. Se puede diferenciar en el tres capas llamadas lámina lúcida, lámina densa y lámina reticular, además de que sus funciones son secreción, absorción, transporte, protección mecánica, función receptora, y este se clasifica en de revestimiento y glandular, pero aquello será explicado por mis demás compañeros. Gracias. Yo les hablaré sobre la clasificación del tejido de revestimiento simple. Ok, tenemos que el simple se subdivide en plano, en cúbito, en cilíndrico y en el pseudoestratificado, que ya se los explicaré brevemente. El tejido de revestimiento, como ya les comentó mi compañera Denise, el tejido de revestimiento es la capa que recubre las superficies internas y externas del cuerpo y tiene funciones protectoras, de transporte, de absorción y funciones sensoriales. El epitelio simple. El epitelio simple está compuesto por células epiteliales que se localizan sobre una membrana basal. Dichas células pueden ser escamosas, cúbicas o cilíndricas. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que el epitelio de revestimiento simple es una capa de una fila de células que recubren una superficie tanto interna como externa y se diferencian una de otras dependiendo de la forma de su célula y de la ubicación del núcleo. Empezamos con la primera, que es el tejido simple plano. Es un tejido que tiene una superficie lisa y plana, donde los líquidos y otros tejidos pueden moverse con poca fricción, pero no proporciona mucha protección debido a que sus células pueden desencamarse. Se pueden encontrar en los capilares y dentro de los vasos sanguíneos. Aquí podemos ver en esta imagen de aquí cuál es el tejido simple plano, que es básicamente una capa, una visión este, superior de lo que es un tejido de revestimiento plano. Son puras células ubicadas en una manera como si fuera una alfombra, básicamente. Ya, seguimos. El tejido simple cúbico. Es una sola capa de células cúbicas tan altas como anchas. Este tipo de epitelio se proporciona una mejor protección que el epitelio anterior, debido a que su citoplasma rico en orgánulos también tiene funciones secretoras, absorbentes y excretoras. Aquí podemos ubicar lo que es el epitelio simple cúbico. Se dan cuenta en como tal el recubrimiento de las células está en forma de un cilindro, ¿sí? Estas son las células que lo recubren y como dice en la descripción, sus células son tanto altas como anchas. Se dan cuenta que son básicamente
círculos perfectos, se podría decir, casi perfectos. El tejido simple cilíndrico, al igual que el cúbico, este puede tener funciones protectoras, secretoras, absorbentes y excretoras, debido a su grosor y citoplasma rico en orgánulos. A este epitelio a menudo se le incluye especializaciones que mejoran su función de absorción y proporcionan no motilidad. En esto, refiriéndonos a las especializaciones, tenemos que también el tejido simple de revestimiento, en su función de transporte, sus células forman, entre ellas tienen uniones especializadas que forman barreras para que en estas pueda fluir, si se podría decir, sí, para que haya una movilidad de agua, un transporte de agua entre diferentes conductos, entre diferentes zonas. Aquí podemos ver el epitelio simple cilíndrico. Si nos damos cuenta, esto de aquí es la célula, tiene forma de cilindro largo, al contrario del otro que era tanto largo como ancho, era la célula, este de aquí es más largo que ancho, ¿sí? Esto que encontramos aquí es el núcleo de la célula, y nos podemos dar cuenta que este de aquí está casi a la misma altura en todas las células en este tejido. Si nos damos cuenta, casi todas las células están al mismo nivel. Como les dije antes, los tejidos simples se pueden diferenciar de los otros dependiendo de la forma de la célula y el lugar en donde se encuentra el núcleo de la misma. El tejido simple pseudoestratificado, que es un epitelio simple y se llama pseudo porque este de aquí, eh, ¿cómo se podría decir? Da una ilusión de que tiene varias capas, pero solo tiene una. Solo tiene una, pero la forma en la que están ubicadas las células y sus núcleos da la ilusión de que fueran diferentes capas de células. Todas las células se adhieren a una membrana basal, pero no todas alcanzan la superficie libre y forman así una capa de células con núcleos de diferentes alturas y posiciones irregulares. Como les dije antes, que los tejidos se diferenciaban dependiendo de su posición del núcleo, este es un ejemplo del mismo. Tenemos que tenemos una sola capa de células, pero la forma en la que están ubicadas no es una forma cilíndrica perfecta como las anteriores, ni tienen tanto su mismo tamaño de ancho como su mismo tamaño de alto. Y sus núcleos están ubicados a diferente altura, en diferente posición, no están en una misma posición como los podemos encontrar acá. Aquí varían, porque la célula no es cilíndrica como esta, sino que es diferente. Algunas pueden tener forma de L, otras pueden tener la L invertida y así se van acoplando unas con otras en lo que es todo el tejido. El epitelio estratificado. Este epitelio estratificado consta de dos o más capas de célula y se divide en epitelio plano estratificado, epitelio cúbico estratificado, epitelio cilíndrico estratificado y por último el epitelio de transición estratificado. El epitelio plano estratificado se divide en forma de placa, cúbica y cilíndrica. En este existen dos tipos de epitelio estratificados especializados, el epitelio queratinizado y no queratinizado o también llamado transicional. El epitelio queratinizado tiene varias capas. La capa externa es de células escamosas queratinizadas. La zona más visible de este epitelio se encuentra sobre la piel formada por la epidermis, mientras que el transicional o tejido escamoso certificado no queratinizado es similar al epitelio anterior, pero sin tener su capa externa queratinizada. Su localización es en mucosa oral, vaginal y córnea. El epitelio cúbico estratificado. Las capas de las células más externas son isométricas y actúan como capa protectora que recubren los conductos excretores. Estas se encuentran en las glándulas apócrinas, sebáceas y en la conjuntiva ocular. El epitelio cilíndrico estratificado. Este tejido no es muy común, ya que tiene una función secretora y protectora de las células
que son características de las células epiteliales columnares. Este es un tejido especial de este epitelio, ya que forma el epitelio sensorial. En estos sentidos, las y los mastocitos tienen varias especializaciones diseñadas para detectar diferentes tipos de estímulos percibidos por los órganos sensoriales humanos. El epitelio de transición estratificado. El epitelio de transición es un tipo de epitelio estratificado que se encuentra en los órganos en desarrollo. Se llaman órganos de transición porque cuando el órgano se estira, las células de la superficie cambian de forma. Por ejemplo, de un cubo a una escala o plana. Se presenta únicamente en el tracto urinario, en cálices, uréteres y vejiga, por lo que también puede denominarse urotelio. A continuación, se va a poder observar y se va a poder detallar lo que es un tejido epitelial de secreción.